Doctora, buen día. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 ¿Me doctora. escuchan? Sí, te estamos escuchando. Te Sí, escuchamos, doctora. sí, ¿Cómo estás? sí. Doctora, ¿puedes explicarnos cómo funcionaba este esquema en donde hay 67 imputados y para que causó un perjuicio bastante alto al Instituto de Previsión Social? Bueno, resulta que luego de concluir la pandemia, el Instituto de Previsión Social estuvo realizando unas tareas investigativas porque le llamó la atención que empresa, que esta empresa de tener 3 a 8 empleados, habría aumentado a 83 los empleados durante la época de pandemia. Es decir, que había supuestamente contratado e inscrito ante el IPS para luego solicitar la suspensión del contrato laboral. Bueno, y esto con el objetivo habría sido de que estos trabajadores cobren la compensación por cese laboral, es decir, ese monto que el IPS abonaba a los trabajadores cuyas tareas habían sido suspendidas por el COVID. Sí. Estas personas cobraron del IPS tanto mediante el Banco Nacional de Fomento, cobraron en ventanilla o se les acreditó en sus cuentas bancarias esta compensación que asciende en total a más de 1.200 millones de guaraníes. Entonces, formulamos la imputación porque tenemos elementos de sospecha acerca del hecho punible de estafa y de declaración falsa que estas personas habrían realizado al IPS con el objetivo de obtener un lucro indebido y perjudicado en su patrimonio a la mencionada institución. Ahora, doctora, la empresa, quiero entender, la empresa que tenía entre 3 a 8 empleados, entonces aumentó, infló esa cantidad de empleados para que puedan cobrar en pandemia. ¿Cuál sería el beneficio para el dueño de la empresa que él habría obtenido, se habría beneficiado? Ahí quiero entender. Y los particulares que no eran empleados de esta empresa y que cobraron, compartieron esa plata o cómo funcionaba esto. Sí, los supuestos empleados habrían proporcionado sus datos personales y su cédula de identidad al empleador. ¿Verdad? Esa fue la conducta, esos fueron los actos que ellos realizaron para que el empleador les pueda inscribir ante el IPS. Luego también estos supuestos trabajadores fueron a cobrar el monto de la compensación y se quedaron con una parte pequeña y entregaron la mayor parte, habrían entregado la mayor parte al empleador. ¿Verdad? Que en este caso sería el señor Julio Ramírez Domínguez. Julio, Esa es la forma como actuaron. exacto, por eso quería entender. Entonces, evidentemente, se puede presumir que Julio Ramírez Domínguez, ¿verdad? Ramírez Ujú. Domínguez es Sí, el que sí, habría propuesto, digamos, a esta persona este negocio entre comillas. O sea, ustedes me dan sus datos, su número de cédula, vamos a cobrarle al IPS, no sé, porque hay personas que tuvieron algún tipo de salida antes de la imputación, entonces quiere decir que admitieron, ¿verdad? Reconocieron los hechos y devolvieron la plata. O sea, para entender, sí, si yo le sí. proporcionaba a Julio Ramírez, mi nombre, mi número de cédula, mi dato, cuánto podía cobrar y con cuánto me hubiera quedado yo o me puedo quedar yo y el resto para él, por ejemplo. Así, esa es la hipótesis, ese es justamente el relato fáctico. Un grupo de personas que son aproximadamente 20 vinieron al Ministerio Público con motivo de su declaración indagatoria y allí contaron, explicaron cómo se dieron los hechos. ¿Cómo, cuándo le facilitaron ellos su cédula de identidad al empleador? ¿Cuándo cobraron ese dinero? ¿Cómo cobraron ese dinero? ¿Cuánto entregaron? ¿Con cuánto se quedaron? ¿Verdad?
Entonces, como este grupo de 20 aproximado de supuestos trabajadores colaboró con el Ministerio Público y ofreció la devolución de los montos, entonces vamos a darle a estas personas otra salida procesal. Le van a dar otra salida procesal. Excelente. Bueno, y en ese sentido, esas personas pueden ser ofrecidas como testigo en una eventual acusación, doctora. Ese justamente es el objetivo, Carlos, ¿verdad? Tener la posibilidad de que puedan ser ofrecidas como testigos y puedan explicar exactamente, ¿verdad?, ante un tribunal, ¿verdad?, cómo sucedieron los hechos. Sí, es sumamente importante. El monto es bastante elevado y el IPS detectó un solo caso, doctora, o hay otros casos similares. Justamente me entrevisté con las autoridades del IPS, ¿verdad? Con la doctora Vanessa Cubas y otros directores, el director de asesoría jurídica y otros más, ¿verdad? Y técnicos, ¿verdad? Y justamente les insté a que continúen con esta tarea investigativa, ¿verdad? Porque sospecho de que no hay un solo caso, de que hay varios casos. Y bueno, vamos a esperar el resultado de esa investigación y de esa denuncia ampliatoria por parte de ellos. No hay ninguna ampliación todavía, entonces, pero se puede. Todavía no. ¿Y cómo ellos se percataron, doctora? ¿Cómo se dieron cuenta o alguien les sopló, les comentó o denunció ante las No, autoridades del IPS no, o no. cómo se dio? Sí. Realmente a través de la dirección de riesgo, ¿verdad? De riesgo laboral, ellos tienen un área de inteligencia que las acciones sospechosas, ellos eso están verificando constantemente. Entonces, y es así que se observó esta situación. Y yo sinceramente sospecho que hay otros casos más. Y posiblemente, ¿verdad? Que sí, porque hay mucha gente inescrupulosa, ¿verdad? Imagínate cómo para estafar y este es dinero aparte de los patrones y de los empleados, que son los que aportan al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que al final de cuentas no son los que manejan, sino el Ejecutivo maneja la plata de los patrones, de los empleadores y de los empleados, ¿verdad? Entonces, Claro, es una cuestión que claro. y el perjuicio es enorme para el asegurado del IPS, para el jubilado. Pero Este, claro, porque resulta que el patrimonio del IPS está formado por los aportes de los empleadores y de los trabajadores, ¿verdad? O sea, son más de 1.200 millones de guaraníes que perfectamente se pudo haber utilizado para otras cuestiones relevantes. Todos conocemos de las falencias y de las necesidades del IPS, ¿verdad? sí, así mismo es, así mismo y todas las, ¿cómo te voy a decir? Y todas las otras irregularidades que se dieron hasta ahora en perjuicio, digamos, porque ustedes también como agentes fiscales, el Ministerio Público en su momento logró que ustedes ingresen en el Instituto de Previsión Social como asegurados, ¿verdad? Que es un logro muy importante que ni la gente del Poder Judicial pudo conseguir hasta ahora, ¿verdad? Eh, Sí, este, nosotros aportamos mensualmente al IPS. sí, es demasiado importante y hay mucha exigencia, mucho control, mucho control, porque hay que ver cómo se maneja ese dinero, como digo, doctora, de los empleadores y de los empleados. Hay que cuidar siempre esa plata y es muy importante. Bueno, y ahora que vos solicitaste, se tiene que admitir la imputación, cuándo se presentó, para conocer un poco más de esos detalles. Sí, la imputación nosotros presentamos ayer a la tardecita Mm. y salió sorteado el juez penal de garantías número 12, que está a cargo del doctor Francisco Acevedo Morel. Él hasta hace poco defensor público. Eh, este, que entonces él ahora va a definir si tiene
tiene se admite la imputación. Así mismo es, perfecto. Bueno, doctora, ¿alguna otra novedad? Y bueno, estamos trabajando en otros casos, así que yo creo que en cualquier momento vamos a tener otras novedades. Correcto. Doctora, vamos a estar atentos. Muchas gracias por este contacto. Que tengas un excelente Muchas resto de gracias, jornada. muy Hasta amable. luego. Igual, igual. Muchas gracias, muy La amable. doctora Teresa Gracias. Sosa, entonces fiscal, que presentó una imputación contra 67 personas por estafa y otros hechos punibles. Le causaron un perjuicio patrimonial de 1.200 millones de guaraníes, Elvio, al Instituto de Previsión Social.